invitarme y desde luego un saludo y un abrazo fraterno a las vecinas y vecinos de la Corrala Utopía, que evidentemente nos representan a todas y a todos. En la Corrala no solo se está defendiendo el derecho a la vivienda de quienes allí lo habitan, sino se están defendiendo los derechos y la dignidad de todas nosotras, ¿no? Como en tantas otras experiencias que afortunadamente se están multiplicando en Andalucía y en el resto del Estado, afortunadamente empieza a ser un ejemplo regular que nos organicemos para defender y ejercer nuestros derechos. En ese sentido, consideramos que las corralas en general son un movimiento hermano de la plataforma Afectados por la Hipoteca y de nuestra obra social, a través de la que también hemos recuperado 15 edificios, y desde luego estrecharemos esos lazos para defender los derechos. También quiero saludar, ya que estoy aquí, a las compañeras y compañeros de Pasevilla, una PA joven pero muy activa, a la que le deseo mucha fuerza y muchos ánimos para seguir en la batalla como están ahora. Nada, muy brevemente, ruego al moderador que me modere rígidamente y cuando tengas 5 minutos me avisas. Muy brevemente, creo que no hace falta extendernos en el diagnóstico. En el diagnóstico amplio ya creo que Inés ha hecho un cuadro sobre el tema de la deuda. En el tema de la vivienda creo que ya hemos conseguido abrir un debate público suficiente y creo que todas las que estamos aquí sabemos bastante ya de lo que hay, ¿no? En todo caso puedo hacer un resumen, pero sobre todo para intentar lanzar algunas ideas de qué hacemos y cómo nos organizamos, que un poco yo creo que es la pregunta más recurrente en todos los espacios de debate en los que nos vamos encontrando en estos tiempos. Sobre el diagnóstico, muy brevemente, el tema de vivienda, pero que en realidad no es de vivienda, porque creo que es extensible a muchos otros temas, porque efectivamente esto es una pauta, no son hechos aislados, sino que están perfectamente conexos entre sí. Pero el tema de la vivienda es uno de los temas donde más claramente se ven, porque decimos que esto no es una crisis, sino que es una estafa, ¿no? Como se ha inducido a la población hacia su reendeudamiento como forma de acceso a un bien de primera necesidad, ¿no? Se lanzó a la gente hacia las hipotecas con grandes incentivos, haciendo que el alquiler fuera una ruina en este país, de mala calidad, inestable. Se lanzó a la gente hacia las hipotecas y cuando esto estalla se pretende que paguen los más vulnerables y los menos responsables, que son los ciudadanos y ciudadanas que necesitan una vivienda, y en cambio se rescata a los responsables, a quienes no se exige ninguna responsabilidad, ¿no? Eso hace que tengamos pues uno de los parques de vivienda más delirantes de toda Europa. O sea, tenemos 3,5 millones de viviendas vacías, al mismo tiempo que somos el país de Europa que más desaloja con más diferencia. O sea, solo ejecuciones hipotecarias, hablamos de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que empezó la crisis, pero luego están los cientos de miles de desahucios también por impago de alquiler, que además van a más con la crisis. Con lo cual estamos hablando de una aberración que atenta al sentido común, ¿no? Además somos de los países que más ha construido, que más ha devastado su territorio con esta burbuja inmobiliaria, porque además nos hemos cargado el territorio a base de cemento, pero en cambio somos de los países de Europa que menos vivienda social ha hecho, de manera que ahora el Estado español sistemáticamente incumple sus compromisos. Uno de ellos, por ejemplo, en los tratados que ha ratificado internacionales, es que debería evitar los desalojos porque es la peor vulneración del derecho a la vivienda. Es un acto de violencia extremo sacar por la fuerza a alguien de su casa y dejarlo en la calle. Entonces el Estado debería hacer todo lo imposible por evitar los desalojos. Aquí no solo no se hace lo imposible por evitarlos, sino que tampoco se garantiza el realojo a pesar de que sobran viviendas, ¿no? Por si fuera poco, este despropósito en el tema hipotecario además tiene más el tema de la deuda a perpetuidad, que no existe en otros países de nuestro alrededor, que las personas que sufren la ejecución hipotecaria encima se pueden quedar con la deuda de por vida. Y encima, cuando ya hemos conseguido generar un debate con esta ignominia y se ha conocido el escándalo de la situación de la vivienda en España y han venido medios de comunicación del mundo entero y no daban crédito, ni siquiera en países ultraliberales como Estados Unidos entienden qué es lo que se está haciendo en este país, porque en realidad aquí tenemos un capitalismo sui generis muy asistido desde el Estado. En realidad, incluso en países neoliberales se tiene muy claro que no se puede tener a toda una población endeudada de por vida, porque eso
impide la recuperación económica. Si la gente está endeudada de por vida, no tiene ningún incentivo ni para volver a trabajar, ni para pagar impuestos, ni para nada, ¿no? Entonces, incluso desde una perspectiva neoliberal, es absurdo lo que se está haciendo en el Estado español y solo responde a una lógica muy miope, muy cortoplacista, de exprimir beneficios a corto plazo, desentendiéndose completamente esas grandes empresas inmobiliarias y financieras de lo que pueda pasar en un año, en 2 o en 3, ¿no? Les da completamente igual que la gente se quede en la calle, que no tenga para comer, que la economía entera reviente, les da completamente igual. Ellos hacen beneficios a corto plazo y el resto no importa, ¿no? Encima se ha visto que este delirio inmobiliario financiero, esta orgía de la especulación, ha generado el desastre, y eso hace que en el Estado español la crisis sea mucho peor que en otros países de nuestro alrededor, ¿no? Por esta enorme burbuja inmobiliaria, y eso ha perjudicado la economía entera. Esto no es un tema solo de afectados por la hipoteca o afectados por desahucios. Aquí en realidad afectados y afectadas lo somos todas, ¿no? Primero porque potencialmente cualquiera le pueden quitar su casa, si no es hoy, puede ser el mes que viene o el año que viene, o le puede pasar a tus vecinas o a un familiar. Pero más allá de eso, el hundimiento de la economía nos afecta a todos, o sea, el altísimo paro, los recortes en sanidad y en educación, todo esto tiene que ver con la deuda financiera, ¿no? Y por lo tanto, todos y todas somos afectadas por el modelo de la burbuja inmobiliaria. Entonces, cuando ya se ha visto que esto, desde el punto de vista incluso económico y desde luego democrático y de derechos humanos, ha sido un absoluto fracaso, ¿no? Porque mientras duraba la burbuja inmobiliaria, en realidad lo perverso de esto es que incluso desde posturas pseudo progresistas se nos vendía que este era un buen modelo porque todo el mundo salía ganando, ¿no? Entonces, en realidad esto se fabricó con un cierto consenso social, que esto sí que es importante también recordarlo y sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Hubo un cierto consenso social porque parecía que todo el mundo podía salir ganando, que si subía la vivienda, pues incluso la gente pobre, ¿no? Incluso desde perspectivas pseudo-progresistas, que decían, por ejemplo, el Partido Socialista impulsaba la compraventa y la privatización de la vivienda diciendo que es que sí, la gente pobre también podía prosperar, ¿no? Y que así todos ganábamos y que la gente pobre también podía dejar en herencia a sus hijos y no solo los ricos podrían heredar, sino también los pobres, ¿no? Y así convencieron a buena parte de la población. Pero como decía, esta gran mentira, cuando revienta la burbuja inmobiliaria, salta por los aires y el rey queda desnudo. Y ahora efectivamente vemos que todo fue un espejismo y que aquello de que todos íbamos a salir ganando ha sido una enorme mentira, ¿no? Una enorme estafa. Y en realidad aquí han ganado los de siempre, los que tenían mucho dinero, los que especulaban con muchas viviendas, y quienes simplemente tenían una vivienda para vivir, pues o la han mantenido o incluso la han perdido y encima han acabado más pobres que antes de endeudarse. Y por lo tanto ahora sí claramente se ve el gran engaño que se ha hecho en este país. Entonces, cuando todo esto salta por los aires y se ve el gran fracaso de este modelo, una pensaría, ¿no? Bueno, como mínimo se van a empezar a cambiar las cosas para que esto no se vuelva a producir, ¿no? Pues no, vivimos en tiempos tan delirantes, ¿no? Donde esta avaricia de poder económico a corto plazo hace que incluso quieran volver a impulsar otra burbuja igual en breve, a la que puedan, ¿no? De hecho, la propia patronal bancaria sacó un comunicado hace poco tiempo diciendo que había que volver a construir y había que volver a conceder a hipotecas cuando la gente no tiene para comer, ¿no? Y a la gente la están echando de sus casas. Y el gobierno efectivamente no ha cambiado las leyes como venimos reclamando para impedir que esto vuelva a pasar, sino que al contrario, está radicalizando el modelo. Y por ejemplo, este año se ha liberalizado más el alquiler, ¿no? Se ha desprotegido más a los inquilinos, cuando eso sabemos que está en el origen del problema, que mucha gente accedió en una hipoteca porque el alquiler no era una alternativa real, porque es absolutamente legítimo que la gente quiera tener una casa estable. Eso no es una locura especulativa, eso es algo sensato. Tener un hogar del que pienses que no te van a echar es algo sensato, una aspiración más que sensata y prudente. Entonces, si te dicen que en el alquiler te pueden echar a cabo de 5 años, te pueden triplicar el precio, la gente se fue hacia la propiedad, además de los incentivos fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, pues no contentos con el fracaso de este modelo, ahora liberalizan más el alquiler y reducen de 5 a 3 años los contratos. Aceleran los desahucios por impago de alquiler, que son muchísimo más rápidos que los desahucios por ejecución hipotecaria.
Y todo esto además lo acompañan de un paquete de incentivos fiscales para las grandes empresas, para los grandes inversores internacionales, para que compren todos estos paquetes de vivienda. Es decir, estas viviendas vacías, estos millones de viviendas vacías que aquí nadie puede comprar, se están malvendiendo con grandísimas rebajas, que no, o sea, a las familias no se les perdona ni un euro, que se les reclama hasta la muerte. En cambio aquí se hacen grandes rebajas para fondos buitre, para especuladores internacionales que compran grandes paquetes a corto plazo para el alquiler, pero pensando que a largo plazo se puede reactivar el mercado de la compra-venta, pagando 0 impuestos. A nosotros nos suben los impuestos, a los fondos buitres pagan 0 impuestos. Los bancos también, por cierto, después de más de 200.000 millones de rescate, están pagando 0 impuestos con la excusa de que como absorben entidades fallidas, con esto de las fusiones bancarias, entonces están absorbiendo, digamos, balances en negativo y por lo tanto no pagan impuestos, ¿no? Con lo cual ese desequilibrio es cada día más desquiciante, ¿no? Pero como decía, pues, este diagnóstico lo conocemos, ¿no? Y que ellos pretenden volver a hacer lo mismo, si se lo permitimos también lo sabemos, ¿no? La buena noticia es que empieza a haber organización popular, empieza a haber organización ciudadana, ¿no? Está claro que el enemigo es grande, es poderoso, tiene tentáculos en el poder político, hay esta puerta giratoria entre los consejos de administración y los ministerios, en realidad son todos los mismos, del Partido Popular, del Partido Socialista, entran y salen de los consejos de administración de los bancos, de las eléctricas, ¿no? Por lo tanto, tienen el tentáculo en el sector, en la administración pública, ¿no? En el control de la administración pública, con la puerta giratoria, por eso hablamos de democracia secuestrada. Tienen el tentáculo también en el poder judicial. Hay jueces honestos que se creen su trabajo, pero en lo que es la estructura de poder judicial, lo que son las grandes, quien manda en el poder judicial, todos sabemos que está perfectamente politizado y no hay nada de separación de poderes, nada que se le pueda parecer. Y de hecho la demostración es que los grandes corruptos todavía no hay nadie que esté en la cárcel, y cuando a un juez se le ocurre procesar a un banquero y meterlo en la cárcel, procesan al juez, ¿no? Entonces también está en el tentáculo en la justicia, también está evidentemente en el poder mediático, controlan las grandes empresas mediáticas. Eso no quiere decir que hay muchos periodistas que se creen su trabajo y que intentan informar verazmente, pero luego en los consejos de redacción, cuando realmente algo hace daño, se decide en función de criterios donde también los bancos intervienen, con lo cual parece todo atado y muy bien atado, ¿no? Y parecería que esto es un monstruo inabarcable, que yo creo que es sobre todo la sensación mayoritaria en la población. Hoy estamos aquí seguramente la gente más activa, más comprometida, que habitualmente nos estamos movilizando, que ya sabemos todo esto y por lo tanto no tengo que explicar nada más. Pero en realidad estamos hablando de esos millones de personas, ¿no?, que están solos en sus casas, solas en sus casas, y que dicen, ¿qué puedo hacer yo frente a esta barbaridad? De hecho, yo creo que nos bombardean también actualmente con toda esta información para generar esa sensación de impotencia, para generar esa sensación de que es inabarcable, de que no hay nada que hacer, ¿no? Es importante preguntarse, ¿no?, de a quién le interesa el clima de pesimismo reinante, esa idea de que no hay nada que hacer, de que no hay alternativa, de que incluso nosotros somos culpables y corresponsables de la situación. Eso interesa evidentemente al poder que no quiere que nada cambie, ¿no? Y por tanto combatir con ese pesimismo es una de las principales tareas que tenemos hoy en día, ¿no? El demostrarnos, pues, esos lemas tan sencillos pero en realidad tan poderosos como que juntas podemos, ¿no? Que en la PAN lo utilizamos mucho, pero también en las plazas del 15M y en otros colectivos. Pero para que eso no sea un eslogan vacío, lo de juntas podemos, porque claro, no sé si lo sabéis, pero muchos psicólogos lo explican, que lo peor que puedes hacer a un enfermo de depresión es intentar animarle, porque le vas a hundir aún más en la miseria, ¿no? Les puedes decir, no, si el mundo es muy hermoso, si es muy bonito, ya sí, claro, pero yo lo veo horrible y por lo tanto aún me deprimo más. Entonces no se trata tanto de hacer discursos, o sí, tenemos que analizar, tenemos que informarnos, tenemos que acceder a la información, pero cada día hoy sabemos sobradamente, la gente sabe lo que hay, ¿no? El tema es cómo abordamos eso, ¿no? Cómo le damos la vuelta, cómo nos organizamos, qué puedo hacer yo ante este monstruo terrible, ¿no? Eso lo vimos cuando empezamos con la PA, que realmente nosotros sabíamos cuando empezamos que el enemigo era muy poderoso y que la lucha iba a ser para largo y que esto no iba a ser una cuestión de 2 días, ¿no?
pero realmente nos sorprendimos porque vimos que nos habíamos equivocado en nuestra previsión. Nosotros pensábamos cuando empezamos la PAC que nos encontraríamos un montón de gente enfadadísima porque con las hipotecas se ha hecho una estafa clarísima. Te han engañado el Estado, te han engañado los bancos, te han engañado las administraciones, te han engañado los medios de comunicación. Todos repetían que estabas haciendo la inversión más segura de tu vida. Entonces te han engañado, te han puesto cláusulas abusivas, tienes motivos para quemar un banco, ¿no? En cambio no se queman bancos y a la plataforma no llegaba gente enfadada, me llevaba gente devastada, deprimida, culpabilizada, avergonzada, ¿no? Y es que entonces resulta que el capitalismo en esta última fase neoliberal, ¿no?, ha sido muy hábil, y no estamos hablando solo de un modelo económico, estamos hablando de un modelo cultural, estamos hablando de un sistema de valores, de relaciones personales, de emociones. Y todo eso nos atraviesa a nosotras y a nosotros, no está fuera de nosotros, no es simplemente que los bancos son malos y nosotros somos los buenos y si nos organizamos los socavamos del poder. No, es que resulta que la organización económica que sufrimos hoy en día, de expolio y de robo sistemático, se ha construido con un cierto consenso social y con una sociedad que se ha ido modificando con valores de individualismo, de competitividad, de egoísmo, de desconfianza hacia tu vecino, de enfrentamiento entre pobres. Y eso es lo que nos encontramos cuando empezamos la PAC y vimos que ahí teníamos nuestro principal obstáculo, en cómo rompíamos nuestro aislamiento, nuestra vergüenza y nuestra culpa, ¿no? Entonces, resulta que el primer paso tan básico, que parece obvio cuando lo dices, pero que luego hacerlo no es tan fácil, es generar espacios compartidos de experiencia compartida, donde efectivamente, no porque te lo explique un tercero, sino porque lo vives tú en primer lugar, de forma protagonista, tú experimentas que efectivamente no es que tú estés loca, no es que lo tuyo sea diferente, no es que tú seas un fracasado, no es que a ti te hayan engañado, sino que esto tiene una dimensión colectiva, ¿no? Y una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo vivas, ¿no? Entonces, crear esos espacios de experiencia compartida en los temas que sean es el primer paso más básico y en realidad más difícil, ¿no? Construir esos espacios de empoderamiento colectivo. A partir de ahí habrá que hacer estrategias complejas porque efectivamente la lucha va a ser dura y va a ser difícil. Quien tiene el poder jamás lo suelta de forma voluntaria. Hay que arrebatárselo, ¿no? Hay que limitarlo. Y para hacer eso, como decía Inés, evidentemente habrá que organizarse y hacer estrategias complejas, ¿no? En la PAC hemos intentado humildemente hacer eso. Hemos sabido siempre que el problema no era solo de hipotecas, ni era solo de vivienda, que era un problema de modelo económico, de falta de democracia. Pero, ¿cómo acabas con el capitalismo? Está claro que haciendo manifestaciones no acabas con el capitalismo. Entonces, habría que ponerse objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Y sobre todo, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, había que buscar mecanismos de autotutela de nuestros derechos efectivos, es decir, formas de acción que nos permitan dar respuesta a nuestras necesidades más básicas y hacerlo de forma colectiva, ¿no? En el tema de la vivienda, tenemos una ventaja, que es que a pesar del discurso de la austeridad, en realidad no hay. O sea, la falta de recursos es una mentira palpable. No somos el país que más vivienda vacía acumula, así que no nos puede venir con el rollo, con la milonga de que faltan los recursos. En materia de vivienda los recursos están ahí y están esperando a que se usen, ¿no? Mientras no se usan, se estropean y causan un perjuicio social. Con lo cual, la buena noticia es que los recursos existen. La buena noticia también es que en realidad nosotros somos mayoría, la población somos mayoría, ¿no? Quien detenta el poder es una ínfima minoría, el 1% que se decía en las plazas del 15M. Se trata, por lo tanto, de organizarnos. En la PA, en materia de vivienda, lo que hemos hecho es aplicar el sentido común y agotar todas las vías, interpelar a bancos y forzarles a negociar, interpelar a las administraciones y forzar a negociar, hacer propuestas legislativas, hacer una iniciativa legislativa popular, llevar esto a Europa. Pero efectivamente, cuando una vez y otra contrastas con una administración que está secuestrada por los intereses financieros, ahí hay que recurrir a la desobediencia civil. Y efectivamente vivimos tiempos que requieren, que exigen una desobediencia civil generalizada. No solo para la vivienda, para la sanidad, para la educación. Recursos que se han pagado con nuestro dinero, que ha costado muchísimo de construir. No podemos dejar que nos los roben y aún estamos a tiempo. Ocupemos nuestros hospitales, ocupemos nuestras universidades, nuestras escuelas. No permitamos que nos las roben porque pretenden robárnoslas. Entonces, con las viviendas y con el resto de recursos básicos son tiempos de desobediencia civil generalizada. Que efectivamente habrá que hacerlo sobre todo con organización, porque el poder no nos va a permitir hacer esto así como así y nos salen con la ley de inseguridad ciudadana, intentan asustarnos. Creo que es importante también que en la propuesta esta de ley de inseguridad ciudadana
veamos la profunda debilidad del gobierno, un gobierno que está absolutamente deslegitimado, bajo la sospecha de la corrupción, que llega hasta el propio presidente de gobierno, con un incumplimiento sistemático de su programa, con una política impopular de rescate a la banca y de recortes sociales, y cuando ya no les quedan argumentos ni les quedan razones, lo único que les queda es intentar asustarnos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver ahí su debilidad, que en realidad nos tienen miedo, y lo que tenemos que hacer ahora es no dejarnos asustar. Seguramente lo más peligroso que podemos hacer ahora es dejarnos asustar y quedarnos en casa. Si nos quedamos en casa nos lo van a quitar todo, sanidad, educación y la misma casa. Y por lo tanto hoy toca estar en la calle, pero toca hacerlo también cuidándonos mucho, buscando esos espacios de solidaridad, de apoyo mutuo, que finalmente es nuestra principal fuerza, ¿no? O sea, insisto, cualquiera de estas problemáticas, enfrentarlas solo es absolutamente imposible, y por lo tanto generar esos espacios de empoderamiento y de apoyo mutuo es hoy la tarea más importante que tenemos, porque además esto va para largo y efectivamente también habrá que plantearse cómo se hace una regeneración democrática, cómo se cambian de arriba abajo las formas de participación política, cómo cambiamos con las estructuras de los partidos políticos, porque para sacar a los corruptos habrá que buscar otras formas de organización política. Ese debate lo vamos a tener que hacer, pero que nunca sustituya al de la organización social, porque una lección que segura que tenemos que extraer hoy es que el hecho de delegar la política, como hemos hecho durante todo este tiempo de consumismo, donde nos dijeron, bueno, tú consume, te garantizamos un mínimo nivel de vida, y termino ya, te garantizamos una casa, un coche, una cierta, que puedas salir y puedas ir de bares, y a cambio tú no te preocupas de la política. Ese ha sido el pacto de las últimas décadas, ¿no? El consumismo y la delegación de la política. Eso nos ha llevado a la corrupción generalizada. Entonces, esa lección la tenemos que sacar para siempre. Y es que gobierne quien gobierne, aunque algún día gobernaran los nuestros, suponiendo que hubiera unos nuestros, que todavía hay que ver quiénes serán, pero aunque gobiernen los nuestros, habrá que vigilarles siempre, porque el poder tiende siempre a abusar de su poder y de sus privilegios. Y siempre tiene que haber, o sea, para que haya una democracia real, tiene que haber permanentemente una sociedad civil fuerte y organizada al margen del poder. Muchas gracias. Muchas gracias.